El mensaje de hoy para muchos teólogos o estudiosos de la palabra, a veces es duro enseñar tanto de esto. Y hoy tengo hablando del Evangelio, que esa saga y esa serie que venimos hablando del Evangelio, que el Evangelio es más que discípulos, Evangelio es hijos amados, Evangelio es gracia y verdad. Hoy tengo otro Evangelio que dice, Evangelio es igual a Dios se hizo carne. Evangelio es igual a Dios se hizo carne. Y yo realmente lo sabía de que Dios había hecho carne, ¿sí? Pero nunca, como en este tiempo, había puesto el interés de ahondar en ese Dios se hizo carne y resaltar a una humanidad. Hace 8 días, ¿se acuerdan que compartimos una palabra para los hombres? Y yo les decía que el hombre virtuoso se destacaba por ciertas cosas, una serie de cositas, pero le decía que yo no lo quería poner en la posición de un superhombre que no puede alcanzar estas cosas, y lo que hicimos fue hacer un paralelo de quién era Jesús. Hablamos de que Jesús también comió, durmió, tuvo hambre, lo nombraron que era un tragón porque bebía vino y comía con sus discípulos, era un bebelón y un tragón. Tuvo ira, tuvo debilidad, se sintió abandonado por el Padre. Y yo les decía, la predicación se llamaba ¿Te identificas con él? Y yo les preguntaba cada ratico, decía algo de Jesús y les decía, ¿te puedes identificar con él? Y todos me decían, claro, pues claro, Dios se hizo carne, ¿sí? Y así como en diciembre compartimos, en Navidad compartimos un mensaje que decía que por qué los cristianos sí deberían participar de la Navidad y sí deberían integrarse con la Navidad, ¿sí lo recuerdan también? Pues acuerdan que yo les decía que cuando usted googlea eh, acerca del cristianismo y la Navidad, la mayoría de cosas que aparecen ahí empiezan a decir que eso es satánico, que eso es la tergiversación de la verdad y que usted no debería participar y que, bueno, yo encontré muy pocas cosas de por qué los cristianos sí deberían participar y sobre eso enseñamos. Y estamos aquí ahorita a puertas de entrar. Hoy es un domingo en la tradición, digamos, religiosa, el domingo de Ramos, creo que llaman, ¿sí? Y estamos a puertas de entrar en una Semana Santa más. ¿Y por qué no usar esto para hablar de que Dios se hizo carne? ¿Sí? Que Jesús fue la manifestación de Dios en esta tierra encarnada. ¿Y por qué no usar esta herramienta también que ha sido una tradición religiosa para hablar de aquel que nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir? ¿Sí? Es la misma manifestación de Jesús, de Dios en carne por medio de Jesús. Pues bueno, quiero que con estos mensajes identifiquemos, demos claridad, pero sobre todo a mí me interesa que usted viva una libertad del Evangelio, una libertad de creyente. Sí, yo hoy quisiera en la medida de lo posible mandar un mensaje que pueda llevarlos a ustedes realmente a vivir una semana, no una Semana Santa, ¿sí? Porque ¿cuántos de ustedes han entendido que ahora en Cristo Jesús, decía la canción, quiero ser hallado en Jesús? Pues si usted ya es hallado en Jesús, usted ya es santo, porque ha sido apartado para. Eso es santidad, ser apartado. Y no que quiero que viva una Semana Santa, sino que usted tenga un entendimiento, una revelación clara, eh, pero que tenga una libertad. ¿Y qué quiero decir con libertad? Que usted sabe que ya es un hijo perdonado, pero que usted es un hijo amado y muy amado. Y esa es la libertad que yo quiero traer con los mensajes. Y si los mensajes que yo estoy compartiendo, las prédicas, enseñanzas, llámele como usted quiera, lo está usted poniendo en una posición de superioridad moral o superioridad espiritual, créame que no estoy cumpliendo con el mensaje. No estoy cumpliendo con lo que yo quiero transmitirle a usted. ¿Por qué? Porque se trata de que Jesús no vino para usted hacerlo un superior moral o un superior espiritualmente, y esto en relación con los no creyentes y los creyentes, ¿sí? Sí, no quiero que este mensaje sea traducido así, sino que quiero que lo que estamos llevando de mensaje de Jesús, del Evangelio, haga que usted entienda que es amor, que es servicio, que es humildad, que es entrega, ¿sí? Y no para creerse moral o espiritualmente superior a los demás, ¿sí? Eso es el mejor ejemplo de que Dios, siendo Dios, decidió hacerse hombre por medio de Jesús, ¿sí? Entonces quiero que leamos en Hebreos 1,
Voy a leer del 1 al 3 nomás, tenía del 1 al 12, pero es muy largo. Y este versículo, este pasaje de la Biblia realmente es poderoso realmente lo que aquí hay. Yo te lo mandé hasta el 12, Andreita, sí, sí, pero vamos a leer más hasta el, bueno, sí, perfecto, hasta el 3. Dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentó todas las cosas con la palabra, dice unas versiones de su potencia, pero dice con el poder de su palabra, o acá la tengo, la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios siempre ha hablado en todos los tiempos. Y este texto nos dice que desde el principio nos habló a través de los profetas, a través de sus libros, a través de las revelaciones, pero siempre apuntando a una sola verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Jesucristo. Siempre apuntando únicamente a Jesucristo. ¿Sí? Y también nos dice el texto que en estos tiempos, ahorita en estos tiempos, dice que nos ha hablado nos ha hablado mucho en estos tiempos por una gran persona, tengo aquí una persona que cumple las características y la naturaleza de Dios, y ese fue ¿quién? Jesucristo. En este tiempo te está hablando Dios por medio de Jesucristo. En este tiempo se está manifestando a través de su Hijo. Por eso la enseñanza se llama Dios se hizo carne. Y voy a estar repitiendo constantemente que Dios se hizo carne, porque realmente en Jesús fue la suma absoluta de toda la declaración de Dios. En Jesús fue la suma, la declaración absoluta de Dios. Jesús rescató con éxito tu ser real, el original, ¿sí? El original, no el falso que a veces nosotros nos creamos de sí mismo, o no lo que la sociedad ha tratado de decir de ti. Es en Jesús que te está hablando Dios del original, de lo que tú eres. Dios nunca te creyó a ti menos de lo que eres. Dios nunca creó o pensó algo diferente de que tú fueras menos de lo que tú eres realmente desde el origen, ¿sí? Sino que a través de su Hijo se comunicó, a través de Jesús, Él reflejó su presencia y nos redimió. Por eso Dios se hizo carne, porque aún así siendo nosotros, aún así siendo, perdón, el Hijo, Él garantizó una heredad. Y la única manera de que tú tengas una herencia es haciéndote hijo, sea un hijo natural o sea un hijo adoptado, ¿sí? O sea, este man ¿cómo se llama? Bill Gates, no podría heredarle a un hijo si no o lo es de su nacimiento de carne o simplemente lo adopta. Y es así mismo que a través de Jesús te hace a ti hijo para asegurarte las herencias y las promesas que venían juntamente con él. Dios nunca te ha creído menos. Dios nunca te ha creído menos. Tenemos un comienzo, tenemos una presentación, un presente y tenemos un futuro, pero solamente en Jesús, ¿sí? En Jesús realmente declaró toda la herencia que Él tenía para ti. Y es a través de Jesús que tú te haces hijo. No hay otra manera, es solamente a través de Jesús. Entonces, por eso les pregunto, ¿fue necesario que Dios se hiciera carne? Totalmente, totalmente. En Juan 1:14 dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo habla del logos y habla de Jesús, que era la palabra desde el principio hasta el fin. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y para que realmente ese evangelio que nosotros hemos compartido, esa buena noticia, esa noticia agradable, esa escritura, ese evangelio pudiera manifestarse, para que dejara de ser un simple libro, para que dejara de ser ese escrito que venía desde los profetas, como leímos inicialmente, un libro más, se volviera una experiencia en tu vida. Por eso fue que Dios tuvo que hacerse carne, para que el evangelio dejara de ser eso que tú tienes, esa Biblia,
ese libro o esos primeros 5 libros que se escribieron para que fuera una experiencia realmente en tu vida. Y lo que yo trato de hacer es invitarte a que vivas la experiencia del Evangelio, a que vivas a Jesús, que no lo veas y no lo vivas simplemente en una lectura, sino que tú realmente lo vivas genuinamente. El verbo, ese logos hecho carne, sirve para demostrar la unidad que había el Padre con el Hijo. Ese escrito te está diciendo que desde el principio era el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero realmente queremos ir más allá. Esa unidad, esa comunión de relación del Hijo y el Padre te tiene que transportar hoy a una expresión genuina como la que vivimos acá, una expresión de que Jesús se hizo humano y quiere relacionarte contigo. Ese sería el resumen de lo que estoy diciendo. Podría ser que todo esto que está consignado se hizo carne para que tú pudieras tener una relación acá, no solamente esta comunidad, sino que entiendas que se hizo humano para que vivamos una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El plan de Dios tiene su máxima expresión. El plan de Dios tiene su máxima expresión en Jesús, pero también en ti. Ahí no quedó todo con Jesús. Cuando Dios se manifestó a través de Jesús, no quedó todo ahí. Ahora esa manifestación poderosa está en tu vida, porque Dios se hizo carne. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Acá te está diciendo la palabra que tú realmente cuando entiendes que Dios se hace carne a través de Jesús y aceptas a Jesús, vas a ser transformado de gloria a gloria en la misma imagen. Y no hablamos de una imagen física, ¿no? Porque yo no tengo pelo, entonces no podría tener supuestamente el pelo largo o la barba larga, no. Sino estamos hablando de una vida espiritual, una manifestación de Jesús en tu vida. Y recuerden que en algunas enseñanzas del principio hablábamos de que la mejor definición que yo encontré acerca del cristianismo es que tú le permitas que Jesús viva en ti lo que Él es. ¿Cuál es tu definición de ser cristiano? Entonces, hablábamos que algunos dicen que, bueno, ser cristiano es creer en Jesús. Sí, claro, sí, es verdad. Ser cristiano es portarse bien. Bueno, pues para algunos puede ser. Ser cristiano puede ser renovado mi entendimiento. Claro que sí, pero la mejor definición es que ser cristiano es que tú permitas que Jesucristo viva su vida en ti. No tu vida, sino su vida en ti. ¿Ok? Entonces, por eso Dios se hace hombre a través de Jesucristo, para mostrar que podemos ser transformados a su misma imagen y semejanza. En Jesús se viste, este que encontré de la versión del espejo, yo la analizaba y decía, ¿será que sí es así? Y la quiero leer. En Jesús, Dios se vistió de ti. En Jesús, Dios se vistió de ti. Entonces uno diría, ¿qué anatema está diciendo usted? ¿Cómo así que Dios se vistió de mí? Si supuestamente yo soy el que entra en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pues voy a desarrollarla. Dice, en Jesús Dios se vistió de ti y de mí. ¿Por qué dice que se vistió? Se vistió de nuestra necesidad, se vistió de nuestra naturaleza, de nuestras historias. Jesús tuvo que ponerse, Dios a través de Jesús tiene que ponerse en tu lugar para vestirse de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando. Entonces no es tan anatema, no es tan hereje, ¿sí? Pensar que Dios se vistió de lo que tú eras a través de Jesús. Vuelvo y le digo, se vistió de tu necesidad, se vistió de tu naturaleza, se vistió de tus historias. Tomó tu rostro de necesidad. Jesús es Dios que se vistió de humanidad. Jesús es Dios que se vistió de humanidad. Téngalo claro, porque muchas veces hay enseñanzas o doctrinas que no quieren poner en el nivel a Jesús y a ti, porque dicen que perderían la soberanía de Dios. Pero esta es la historia real. Dios se vuelve en Jesús naturaleza como tú y yo. Se viste de tu humanidad, se viste de tu necesidad. En este versículo del espejo de la segunda de Corintios 3:18 dice, al mirar extasiado el modelo de Dios expuesto en forma humana, o sea, ¿expuesto en quién? ¿Expuesto en quién? En Jesús.
Y recuerden que la traducción del espejo trata de ser lo más fiel al griego, la traducción original, y dice que al mirar extasiado el modelo de Dios expuesto en forma humana, de pronto nos damos cuenta que estamos mirando en un espejo, donde cada detalle de su imagen expresada en Cristo está reflejada en nosotros. Dice, el Espíritu del Señor realiza esta radical transformación. Somos guiados desde una mentalidad inferior a la revelada gloria de nuestra auténtica identidad. O sea, se lo voy a leer otra vez. Al mirar extasiado, recuerden que esta es la traducción del espejo de 2 Corintios 3:18. Al mirar extasiado el modelo de Dios expuesto en forma humana, de pronto nos damos cuenta que estamos mirando en un espejo donde cada detalle de su imagen expresada en Cristo está reflejada en nosotros. El Espíritu del Señor realiza esta radical transformación. Somos guiados desde una mentalidad inferior a la revelada gloria de nuestra auténtica identidad. Pero ¿por qué Dios decide hacerse carne? Podríamos decir que por el amor, porque de tal manera nos amó. Pero bueno, todo lo que nosotros venimos enseñando, se les había dicho que no serviría realmente de nada si tú no entendieras, si tú no salieras hoy confrontado o pensando por qué Dios se hizo carne. Y las doctrinas, las denominaciones, las enseñanzas, las predicaciones que a veces hemos recibido nos han hecho olvidar a Jesús o han sacado a Jesús de la ecuación. Hay enseñanzas que se han vuelto supremamente legalistas en las que la ecuación de que era Jesús la sacaron, en que es más importante hacer una interpretación profunda y exegética de algún texto, pero sacando a Jesús. Y en estos días yo compartía con alguien y le decía, hoy entiendo que la mejor exégesis es como la interpretación de los textos, ¿no? La mejor exégesis que tú puedes tener es a partir de Jesús, porque así el mundo fue dividido en dos, antes y después de Cristo. Asimismo, la palabra fue dividida en dos, antes y después de Cristo. En el consumado es. Y es allí donde tú tienes que entender e interpretar las escrituras para no sacar de cualquier contexto a Jesús. Y lastimosamente lo hemos sacado de la ecuación. ¿Sí? Las enseñanzas nos han sacado a Jesús de la ecuación. ¿Por qué? Nos han hecho olvidar de un Jesús que fue de manos toscas, pies sudados, llenos de polvo, por un Jesús que era cuerpo glorioso. ¿Y está mal pensar en eso? Claro que no. ¿Sí? Antes de que viniera Jesús a hacerse carne, Dios a hacerse carne, pues Jesús era cuerpo glorioso. Vivió, compartió con nosotros y volvió a partir a la presencia del Señor. Y volvimos a pensar en ese cuerpo glorioso, olvidando que este Jesús que estuvo aquí de pies sucios, de manos toscas, este Jesús realmente fue el que mostró, no en su cuerpo espiritual, sino en su cuerpo físico, que Él era el camino. Y no lo mostró. Es por eso que fue importante que Dios hiciera carne, porque esa carne que habitó entre nosotros fue el que nos dijo que Él era el camino. Nos mostró que Él era el camino realmente. Juan 5:19 dice, Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, ese de cierto es una afirmación que dice que es sí y no hay vuelta de hoja con eso. Son afirmaciones que aseguran y reafirman y recontraseguran lo que está diciendo. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Jesús explica con gran seguridad que cualquier cosa que ellos vieran hacer a Jesús reflejaba la manifestación del Padre. ¿Sí? Él no actuaría independiente de su Padre. La mirada del Hijo está fijada para interpretar exactamente y repetir lo que ve que hace su Padre. Él revela la decisión del Padre. Jesucristo reveló la decisión final del Padre y fue que se hiciera carne. Jesús representa y desarrolla una serie de ideas que venían únicamente del Padre, ¿sí? Que eran inspiradas realmente por el Padre. ¿Para qué? Para ponerlo en un plano natural,
en el plano en que tú y yo vivimos. Aunque somos seres espirituales, vivimos en un plano natural. Y esa fue la decisión de Dios, de poner a Jesús en un plano natural, ¿sí? Un plano donde pudiéramos tocarlo, ser visible, ser escuchable, abrazarle y a tener acceso realmente a todo, ¿sí? Esto es para que nosotros manifestemos un evangelio con unas mismas características. Dios se hizo carne. Y cuando hablamos de la humanidad, hablamos de la sensibilidad, ¿sí? Que muchas veces también se ha perdido. En el cuerpo de Cristo hemos sido insensibles entre nosotros mismos. Y hay un libro que se llama Quebrantando, ¿cómo es? Ministrando el corazón de los quebrantados. Y uno le pensaría que ese libro está enfocado a ministrar el corazón de los que no conocen a Jesús, pero ese libro está enfocado a ministrar el corazón de nosotros mismos acá en la iglesia, que tanto lo hemos olvidado, ¿sí? Por trascender a ese plano espiritual hoy se nos ha olvidado que entre nosotros también hay corazones heridos, que entre nosotros también podemos tener necesidades, que entre nosotros podemos tener debilidades, pero obviamente es importante compartirle este mensaje al mundo, claro que sí, obviamente. Gálatas 2:20 nos dice, hoy tenía bastante palabra, Gálatas 2:20, y es para reafirmar lo que estamos predicando, ¿no? Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando yo les digo a ustedes que el texto bíblico dice que somos transformados de gloria a gloria en su imagen, quiere decir que Jesús obedeció al Padre y como yo soy transformado de gloria en gloria, el texto de Gálatas nos reafirma que ahora Cristo es el que vive en ti. Este es el complemento de que realmente tú te ves reflejado en el espejo y ves la gloria de Dios que fue Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo también puedo ser guiado por la voz del Padre como lo fue Jesucristo. Yo también puedo ser testigo de lo que Dios está hablándome para poderlo llevar en un plano natural como este. Los términos crucificado y resucitado con Él, como dice Gálatas, no solo los que deberán definirte ahora, sino que tú deberás entender que está Cristo en ti y tú en Él. Cristo en ti y tú en Él. Manifiesta la gloria de Dios. Manifiesta esa humanidad de Jesús en tu vida también. Entiende la humanidad del otro que está padeciendo y que está sufriendo. Vivir por la fe del Hijo de Dios significa vivir en la misma conciencia y pensamiento que el Hijo disfrutó del Padre. Es tener los pensamientos de Dios, es tener la misma conciencia de Dios y los mismos pensamientos de Dios. No nos vayamos tan profundamente a pensar que el pensamiento, las cosas de Dios son secretas para nosotros. No nos vayamos a pensar que esto no es revelación para este tiempo. Ve la manifestación de Dios en la carne en Jesús y ya, simplemente, ¿sí? Cuando tú entiendes que Dios se hizo humanidad, empiezas a entender este mundo sin necesidad de ahondar en tantas cosas que nos han cargado. Dice, hagamos que este Jesús pase de ser una tradición anual en Semana Santa, ¿sí? Pasemos esa tradición anual a que sea una experiencia diaria de comunidad. Porque si hubo alguien que nos enseñara realmente a hacer comunidad fue Jesús, ¿sí? Y la mejor manera de que tú expreses esa naturaleza de Jesús es haciendo comunidad. Porque ¿qué sirve? ¿Qué gracia tiene que tú tengas la revelación si es para ti nomás? Pues es a través de una comunidad que tú manifiestas que Dios se hizo carne. Es a través de una comunidad como la que tenemos hoy, en la cual compartimos diferencias, o sea, por compartimos diferencias, entiéndame a que no todos somos iguales. Y hemos hablado de la común unidad, ¿sí? Compartimos diferencias, pero llegamos a un mismo sentir, que es en Jesucristo. Compartimos diferencias, pero no queremos hacer un lugar donde todos seamos iguales. Que nuestras diferencias las tengamos entre nosotros no quiere decir que no podamos tener una unidad en el pensamiento de Cristo. Eso es claro. Dios se hizo carne en Jesús para llevar un mensaje poderoso, un mensaje de esperanza y no un mensaje de exigencia. Es diferente un mensaje de esperanza o un mensaje de exigencia. Pasemos esa tradición anual creyendo que Dios se hizo carne para llevar un mensaje en el que Él buscaba la conversación
la edificación y la transformación de adentro hacia afuera, pero no buscaba una amenaza, porque ese evangelio de Dios se hizo carne a veces se convirtió en una amenaza para nuestras vidas. Dios se hizo carne para llevar un mensaje de la multiforme gracia de Dios. Y cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, hablamos es de cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras. ¿Sí? Eso es multiforme gracia. No siempre de la misma manera. No como nos lo han hecho ver de que Dios se manifiesta así y así fue. Dios se manifiesta de la multiforme gracia, de las diferentes maneras, pero es el mensaje que Jesús quería dar siendo carne. Dios opera y no en conjunto de reglas ni rituales, ni de tradiciones. Es la multiforme gracia de Dios la que se manifiesta. De Jesús dijeron en Juan 1:46. De Jesús dijeron, les leo Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael estaba hablando de que la salvación no podría venir pues de Nazaret. ¿Cómo iban a venir de Jesús la salvación de la humanidad? De Jesús dijeron eso. La versión del espejo dice, a lo que Natanael respondió, ¿cómo puede encajar Nazaret? Vea esa traducción. ¿Cómo puede encajar Nazaret en el cuadro de la prometida bondad de Dios? Pues Dios se hizo carne a través de Jesús y derrumbó todo argumento que podría pensarse de la bondad de Dios. Dios se hace carne en Jesús para que luego naciera en ti. Para que luego naciera en ti. No faltará el que pregunte cuando te conozca a ti, ¿acaso puede salir algo bueno de Camilo? ¿Acaso puede salir algo bueno de Carlos Andrés? ¿Sí? Pues bueno, si Dios se hizo carne en Jesús y es manifestado en tu vida, ¿cómo no puede salir tremenda cosa de nosotros? Lo dijeron de Jesús que se hizo humano. Lo dijeron de Jesús, de Dios que se hizo carne. Pues, ¿qué pueden decir de ti también? Dios se hizo carne. Quiero leerles este que es bien largo. Es como un poema que encontré acerca de lo que es Jesús. Y Dios se hizo carne y es para el quebrantado, es para el herido, es para el agotado. Es para aquel que lleva la penosa carga encima y cambian de mano la pesada valija, equilibrando el peso. Es para los de rodillas débiles, para los enclenques que saben que aún no lo han logrado, pero cuyo amor propio les impide aceptar el regalo de la inigualable y sorprendente gracia. Dice, es para los incoherentes y poco estables discípulos que han perdido sus cabales. Es para los pobres, los débiles, los hombres y mujeres pecadores con defectos hereditarios y talentos limitados. Es para las vasijas que avanzan sobre pies de barro. Es para el doblegado, el herido, que se siente que su vida se desilusionó. Es para los inteligentes que saben que son estúpidos, sinceros discípulos que admiten que son unos bandidos. Es para mí, es para todos aquellos que han llegado a sentirse desalentados y cansados a lo largo del camino. ¿Te identificas con ellos? Yo constantemente me identifico en esta humanidad y Jesús se convirtió en esto por usted y por mí. Jesús, Dios se hizo carne a través de Jesús. Y por último, otro escrito que encontré anoche que estuve participando en un webinar con un muchacho que se llama, le dicen Teo, es un teólogo, y escribió esto que me pareció poderoso también. Dice, hoy pienso en el maestro y recuerdo que sintió hambre, lo dijimos hace 8 días. Sintió hambre en el desierto, se airó en el templo, lloró con la tristeza de los que lloraban su muerte, bebía vino y comía pan, pedía no tener que tomar una copa tan amarga mientras sus amigos dormían con dulzura. Oró por la unidad de quienes lo seguían. Recuerdo al maestro y con nostalgia se me asoma la imagen de uno que murió pensando en la dignidad de los que se asemejan, en el amor con fundamento esencial de una armonía comunitaria. Eso somos nosotros. Y en la gracia como una realidad colectiva. Los recuerdos deseados que al tercer día yo sea resucitado en sus ideas, en las victorias de una cruz sangrienta y llena de gritos desgarradores.
se me tatúa en el alma hasta que disluya en su mirada y al fin seamos uno. Esto habla de tu humanidad, de tu naturaleza, que así Dios se hizo a través de Jesús. ¿Para qué? Para, como les decía al principio, para que dejemos de pensar en una tradición anual, en que Jesús, antes de entrar a esta Semana Santa, fue el que se encarnó en usted también. Fue en el que se manifestó de una manera en que usted se puede identificar con él, no en ese Dios allá arriba, no en ese Jesús espiritual, que ya está espiritual, que es el que vendrá por nosotros, pero que antes de eso vino y te mostró a ti el camino. Ese es el Jesús que deberíamos compartir, no solamente esta Semana Santa, sino en el diario vivir de tu vida. Ese es el Jesús que yo quiero que ustedes entiendan, como compartían hoy las alabanzas, que es el Jesús realmente que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que nos dio salvación, que nos da una esperanza, que nos dio la sanidad, que nos dio absolutamente todo. Dios se hizo carne a través de Jesús para que tú te puedas identificar con él. ¿Ok? Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque realmente es viva y eficaz, Padre poderoso. Y te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a seguirla regando y abonando, Señor, para poder seguir conociéndote más a ti, Señor. O aún más, creo confiadamente, Señor, que tú eres la respuesta que el mundo está necesitando, Señor. Y así seamos creyentes de muchos años, necesitamos aún más conocer de ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, por hacerte carne a través de Jesucristo. Gracias por morar y vivir entre nosotros. Y gracias por partir y dejarnos a tu Espíritu Santo. Entiendo que tú, Señor, te pusiste en mi lugar. Entendiste mis debilidades, mis defectos, mis errores y que siempre estarás ahí, Señor, ayudándome. En el nombre de Jesús, bendigo a los que están acá, Señor, recibiendo esta palabra para que sea revelada a su Espíritu, Señor, pero también que sea entendida, Padre poderoso, para que puedan expresarlas a otros. Gracias, Dios, por esto que tú estás haciendo en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque te estás revelando nuestras vidas, Señor, para poder hacer una comunidad en la que podamos edificarnos unos a otros desde la posición de Jesús. Gracias, Señor, porque tú fuiste el mejor ejemplo de comunidad, el mejor ejemplo de familia, el mejor ejemplo de vida en Jesucristo. Te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén.